Exactamente, no. Ajá, y no es así. Ya el espíritu. Ya el espíritu, apenas tú lo aceptas, está en ti. Está en ti. Ajá. Y ya. Tú cuando lloras es porque Él está en ti. Te está redarguyendo, te está tratando. Porque Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Que no he entendido, están enredados también por las doctrinas que les enseñan. Y todo. Ajá. O que Dios te tocó, que Jesucristo te tocó, porque esos son los términos, cualquiera de los tres. Ahora, hablando de este mismo tema, porque hay un tema bien grande, que en estos días estaban predicando sobre eso, sobre quién es el Espíritu Santo. Dice el pastor, ese que yo puse, ¿ustedes lo escucharon? Bueno, él está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué hay hermanos tristes? Es porque tienen el Espíritu Santo contristado. Pero él empezó explicando porque Dios le dijo a él que explicara quién es el Espíritu Santo. Ahí se fue con la doctrina de la persona. El Espíritu Santo tiene atributo de persona, pero el Espíritu Santo no es una persona. Y él mismo, cuando él está dando citas, da citas donde se ve eso claro. ¿Por qué el Espíritu Santo no es una persona? ¿Qué es un ángel? Y es una persona. Eso se puede decir que es una persona. ¿Por qué? Porque un ángel siempre se ha representado como una persona. Un hombre que es Dios. Una persona. Siempre se ha manifestado así y se ha pronunciado de esa forma. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo él representa paloma que se le metió a Jesús, se posó en Jesús y entró en él. Lenguas de fuego que cayeron del cielo y se les metió a él. El Espíritu Santo se representa por agua, por muchas cosas. No es una persona. Dicen ellos que el Espíritu Santo es un poder, que la gente dice que el Espíritu Santo es un poder. Hay unos que esa es su doctrina, el Espíritu Santo, y esa es una verdad. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es igual de importante que Dios. La Biblia lo pone que el que se burla del Espíritu de Dios no tiene perdón. Así que piensen quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, porque viene de Dios, el Padre, así que es Dios, es el Espíritu de Dios. Hay una cita que ahorita la leí, en lo que estábamos buscando en antes, y los que leen Biblia tienen que saber. Hay una cita que dice que ¿quién conoce los pensamientos profundos de uno? Solo su espíritu. O sea, solo mi espíritu conoce los pensamientos profundos míos. ¿Quiénes conocen los pensamientos profundos de Dios? Su espíritu. Así me lo dice, su espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el único que conoce lo que Dios piensa. Esa cita que dice que el Espíritu Santo solamente de Dios, no es ni de Jesús. Jesús tiene su espíritu, también tiene el Espíritu Santo. Yo tengo mi espíritu y también tengo el Espíritu Santo. Tengo un espíritu de Dios que no es el Espíritu Santo, y que es el espíritu de vida. Tengo mi alma y tengo el espíritu. Así está, Jesús tenía un espíritu de vida, tenía su alma y tenía el Espíritu Santo que se posó en él. Carne, alma, espíritu de vida, Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu de Dios no es una persona, porque el Espíritu de Dios está en todos los que creemos en el Señor. El Espíritu de Dios no está aquí, ahí dando vuelta. El Espíritu de Dios está dentro de mí, dentro de ti, dentro de ti, dentro de todos los que amen al Señor. Y ahí está el Espíritu de Dios. Y una cita bíblica que dice que Él habla todo lo que escucha Jesús. Exacto, porque es Espíritu de Dios. ¿Y qué habla Él? Solo lo que escucha lo que habla Jesús y el Padre. De lo que Jesús y el Padre hablen en el cielo, Él lo va a decir. Pero si Él fuera Espíritu, uno solo, con ellos dos, en el sentido de que es el Espíritu de los dos, Él no tiene que escucharlos. Actúa por su propia cuenta. Hablaría por su propia cuenta. Ahí también creo que hay un versículo que habla de que sobre cómo la referencia a Él, pues, y que Él actúa así, y por eso imagino que piensan que es una persona, la cualidad que tiene. Ajá. Sí, pues o sea, porque Él es mediador, él es nuestro mediador, nuestro paracleto, nuestro consolador, es el Espíritu Santo. Y como dice, te enviaré a otro también. La gente todo eso lo agarra como que es una persona, pero el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el que nos tiene conectado a todos, a Dios, a Jesús y a nosotros. Sin el Espíritu Santo no estuviéramos conectados. Jesús está en el cielo. ¿Y Dios dónde está? En el cielo. ¿Quién está en la tierra? El Espíritu Santo. Pero decimos que Dios está con nosotros y que Jesús está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que posó, que es de Dios y posó en Jesús, también está posado en nosotros. No es una persona. Tiene atributos de persona, pero no es una persona. Es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, el que creó todo, también se puede decir, porque Dios creó todo a través de su Espíritu, para su Hijo. El Espíritu levantó a Jesús de los muertos, así mismo. Pero también la Biblia dice que Dios levantó a Jesús, pero fue que Él, es su Espíritu.
Ahora, la Biblia también dice que Jesús no entregó su alma, sino que no lo crucificó, no lo mató, sino que él mismo entró su alma porque él sabía, él mismo le iba a recuperar. Ahora, también dice la Biblia que él sabía eso porque el Padre le había dado esa promesa. ¿Ves? O sea que no puedes agarrar esto para decir que el Espíritu Santo esto no, tiene que tener todo claro. Entonces dice, Hechos capítulo dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, en esa ocasión había judíos devotos de todas las... Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados de escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Dijeron, estaban totalmente... ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todos en Galilea, y aún allí oíamos hablar nuestra lengua materna. O sea, ellos nacieron en unos lugares con padres judíos, pero como nacieron en unos lugares, ellos aprendieron fue la lengua del lugar. La de los judíos se les enseñaba. Los padres enseñaban su lengua, pero ellos estaban donde nacieron. Bueno, la cosa es que cuando el Espíritu Santo está en uno, porque no es cuando te toca, cuando uno es del Señor, el Espíritu Santo de una vez está en uno. Y yo puedo ahorita mismo comenzar a llorar. Pero uno llora porque uno es infiel, por lo que Dios hizo por uno, por lo que hizo el Hijo por uno. O sea, la razón es por llorar cuando tú te conectas con Él porque Él está contigo, pero así mismo como tú lo contristas cuando te portas mal, cuando pecas, cuando fallas, cuando tienes rabia, odio, cuando todo, así mismo también hay una conexión cuando siempre andas bien, o cuando reconoces, porque Él hace que tú reconozcas el pecado. Cuando tú reconoces el pecado, es el Espíritu Santo que te está contristando, te está enseñando. Pero uno llora por esas cosas, uno llora de sentimientos, pues no de dolor, sino que... Y yo pienso que de alegría, yo no me acuerdo que haya llorado de alegría, aunque hay gente que llora de alegría. ¿Tú has llorado de alegría alguna vez? ¿Tú? Ahora yo puedo creer que yo he llorado, y yo sé que sí, y me he reído, pero no estoy llorando por alegría. No, si me río es porque me dio gozo, que es diferente. Porque estoy llorando lo malo que soy, pero me río de repente en el momento porque Dios es tan bueno y me da gozo. Pero si voy a llorar es por algo que está pasando, por algo que Dios hizo por mí, es por algo que yo no soy capaz de hacer y Dios sí lo hizo. ¿Me explico? Bueno, o sea, hay personas que lloran, por ejemplo, tienes años de nuevo un familiar que está en la milicia o algo así por el estilo, y llega y se pone a llorar. ¿Eso es alegría? No sé. No. Ahora, yo no sé por qué dice la gente de alegría, pero yo por eso pregunto, o sea, yo les voy y le digo, yo nunca he llorado de alegría, y si yo he llorado con es más, a veces cuando yo no veo a mis primos de Chiriquí y de eso, que cuando yo los veo me dan a llorar, y no es de alegría por verlos, sino por la tristeza de que nunca no nos vemos hace tiempo. No es alegría, es tristeza de que ni nos vemos, loco. Ah, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Estás sano? Hay gente que llora de alegría, hay gente que le regalan de repente una casa. Ajá. Lloran de alegría, no. Sí, eso se llama... Claro. No, pero no es alegría. Eso se llama... Esa es la alegría. Yo lo he visto en la televisión, ¿eh? Es una conmoción, pero no es de alegría, sino es del gozo, conmovido de que otra persona te está ayudando. Quizás sea, o sea, no es de alegría que llora, o sea... Porque es que la alegría y el llorar tú no lloras de tristeza, tú lloras porque tienes una emoción en la cual te da ganas de llorar. Te da tristeza, te da nostalgia. Entonces cuando uno llora, cuando está feliz o cuando le regalan algo, le dicen lloras de alegría, pero sigue siendo que lloras porque te invade una emoción. Ajá, un sentimiento pero no es alegre, sino que es un sentimiento de nostalgia, de chuleta, esta gente me ayudó, cómo me ayudan, gracias Señor. Exacto. Gracias Señor por darme pero no es una alegría, es el llorar del sentimiento de que chato no lo tenía, gracias. Sí. Yo pienso que en vez de llamar alegría es una emoción, pero no, porque es que cuando tú dices alegría estás alegre. Pero es que llorar, es que igual llorar no es malo. No, llorar es buenísimo. No estoy viendo que ahí dice lo que dicen. Es bueno, entonces uno puede decir lloraste porque te dejaron, lloraste porque te regalaron una casa. Es lo mismo. Ajá. Simplemente, o sea, es algo que te invade. Bueno, en el Espíritu del Señor y en la palabra del Señor, cuando lloramos, siempre es por alegría casi. Entonces,
Si es por alegría, casi siempre es por alegría. Pero también uno llora por arrepentimiento, porque Dios te perdonó, por esa gracia. En la iglesia le dicen quebrantarse. El quebranto es más fuerte que llorar nada más. No, Sí. Después viene el gemido, que ya es cuando el Espíritu Santo está hablándole a Dios. Cuando ya tú no hablas y ya tú estás llorando, ya tú no hablas y te quebrantas, y ya entonces viene tú empiezas eso que tú estás haciendo así es el Espíritu Santo hablándole a Dios. Tú no entiendes qué es porque no se entiende, es indecible, es el Espíritu Santo. Pero en Hechos sí no habla sobre eso. En Hechos habla es de otra es lengua, pero también puede ser que hayan llorado, porque acuérdate que ellos dicen que había una bullería. Así que ellos cuando recibieron ese poder, porque lo que pasa es que mira, cuando tú te arrepientes y tú recibes al Señor y el Espíritu Santo viene a ti, tú vas a llorar. Porque Él te va a contrictar, Él te va a decir, pecaste, eras pecador, lo más malo que había, y Dios te ha amado y te ha salvado. Entonces uno algo tiene que sentir. Cuando oyeron el fuerte ruido, y ellos dicen más abajo, y así era temprano, que para ellos decían, después es imposible que estén borrachos. Entonces ese ruido borracho, los borrachos lloran, piensan que están borrachos. Los borrachos lloran porque los borrachos se acuerdan de todo lo malo, de todo lo que sea, y también lloran. Entonces posiblemente en ese momento estuvieron llorando. Voy y digo, ellos todavía no tenían ese sentimiento de culpa que primero también vas a tener cuando tú te arrepientes en el Señor, sentimiento de infidelidad, sentimiento de haber perdido el tiempo, de haber perdido tu vida, de tantas cosas que no hiciste, que no, todos esos sentimientos te llegan en el momento que el Señor, el Espíritu llega. Así que ellos también tuvieron que haber sentido dolor, pena, ¿ves? Y ahí se quebraron. Pedro tuvo que haber dicho, Señor, Santo Dios. Y él fue que se levantó y habló. Dijo, no estamos borrachos, señores, no estamos borrachos. Bien. ¿Estamos claros? Esa parte, ¿verdad? Y ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Entendible. Pero, ¿tiene referencia a lo que pasa en la iglesia? Por ejemplo, aquí en el tabernáculo. No estamos hablando de ningún ejemplo terrenal actual. Pero eso no es lo mismo, o sea, no interpretan ese tipo de cosas como lo que hacen en la iglesia. ¿Sí, no? Hay gente que sí, pero esto no es así. Ahí vino el Espíritu Santo, llegó a las personas y les dio idiomas. Y claro que hicieron bulla, gritaron, de todo. Entonces también el Espíritu Santo estaba ahí. Ya tú estabas posiblemente en el momento que tienes el idioma, al principio, tú no lo entiendes, pero el Espíritu Santo hace que lo entienda. Así que, Santo Dios, bueno, ¿me entiendes? Y ya lo estás diciendo, entonces eso se forma y la gente empieza a llorar. Imagínate que tú sepas. No, si es idioma es real. Si yo ahorita empiezo a hablar en inglés y lo entiendo, eso es un don. ¿Me explico? Entonces ahí ya se sabe. Por eso vuelvo y te digo, no estamos hablando de lo que pasa actualmente en las congregaciones. ¿Ah? Sí, de eso. ¿Hasta qué versículo? Porque las personas que estaban ahí no estaban hablando el idioma de hebreo, estaban hablando otro idioma. Otro idioma de las lenguas de esos hebreos que nacieron en otros lugares. No, ellos sí entendían. Ellos se asombraron porque hablaban sus mismas lenguas. Bueno, pues te voy a decir bien cómo es. Vivimos en Panamá. Los panameños se fueron. Nacieron panameños en otros países. Aprendí, esa es su lengua natal, porque nacieron en esos países. Vienen porque hay reunión siempre en Panamá cada año. Entonces este año vinieron todos. Los que hablaban, nosotros que hablamos español, pero los que hablan chino, inglés, que viven por allá, que son panameños, hijos de panameños, que nacieron allá. Llegan. Y cuando llegan aquí, que hablan español también, que no les interesa a ellos hablar en chino y nada, porque ellos hablan español, que es la lengua de sus padres. Pero la natal de donde ellos nacieron, eso aquí no se habla. Y cuando de repente nos ven entonces a un grupo de gente hablándoles a los que hablan a los que habla el otro, a los que habla el otro, esa gente dice, exacto. Pero eso no fue lo que ellos escucharon. Ellos después escuchan eso. Ellos primero escuchan el ruido. Quiero que lo leas todo. Bueno, los que dicen que hablaban en lengua son ellos arriba, dice. En esa ocasión había judíos devotos, bien, arriba. Luego algo le pareció el 3. Algo le pareció unas llamas de lengua de fuego, aparecieron y se posaron sobre ellos, uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Quién está diciendo eso? ¿Los que escucharon? No. Eso lo están diciendo los que están ahí adentro. Conforme el Espíritu Santo le daba la capacidad. En esa ocasión había judíos de todas las clases, naciones, vivían en Jerusalén. Cuando oyeron que un fuerte ruido, todos llegaron y corrieron, ¿ves? Había un ruido, ellos no entendían nada. Es que no se escucha. Bien. Cuando hay mucha gente hablando, no Y quedaron desconcertados al escuchar entonces
sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigidia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestros propios idiomas acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntan unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro ahí se levanta y le dice que ellos hablaban cosas de Dios. Claro. Entonces cuando están hablando en el idioma, el que llegaba escuchaba que le decían en chino: Dios te guarda, Dios te quiere, Dios trajo a su hijo para que muriera por ti, a Jesucristo, a un hombre llamado Yeshua, que no sé qué, que Dios dio a su único hijo, arrepiéntanse de sus pecados, hay vida eterna para el que se salva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso era lo que decían en los idiomas. Y la gente se quedaba. ¿Ves? Pero de llorar, ¿eh? Ese lugar era el puerto, ¿no? Donde había... ese era Jerusalén. Ellos tenían que ir ahí. Acuérdate que la religión hacía que todos los judíos tienen que llegar. Entonces, uno por el espíritu, si uno llora, yo lloro casi todos los días. Pero a veces me da ganas de llorar acá, pero me contengo. A veces estoy escuchando una música ahí, está usted por ahí, y me contengo para que no me vean, porque el hecho no es que te van llorando, porque dice: ya, este se cree quien es más santo de todo.